He escuchado, el tema del día de hoy es Dios es uno y tres. Me metí en esa doctrina que llaman la Trinidad y que el Señor me ayude a explicarla, porque no solamente explicarla, sino que es aplicarla a nuestras vidas. ¿De qué me sirve a mí que Dios sea trino? Porque ese es el hecho. Leemos la Biblia y la Biblia tiene que tener una aplicación para nuestras vidas, porque si no, estaríamos con puro conocimiento. Pero recuerde que hoy, el día de hoy, vamos a hacer una pausa del libro de Juan. Seguimos el libro de Juan la semana que viene, con Jesús es el buen pastor. Pero cada último de mes nosotros hacemos tenemos una serie que estamos desarrollando, como la primera canción que cantamos se llama El Dios que adoramos. En la medida que nosotros conocemos a Dios, mayor va a ser nuestra adoración, porque la adoración es la respuesta de lo que Dios me da, revela, y yo respondo en adoración. Así que la última vez, ¿verdad? Y la pregunta que una persona muchas veces nos hacemos antes de llegar a Cristo es, ¿verdad? ¿Será que Dios existe? ¿Alguna vez usted se hizo la pregunta? ¿Verdad? Si Dios existe, ojalá ya no se la haga más, pero si se la hace, es buen lugar para conocer a Dios, ¿verdad? A través del Evangelio. Y si Dios existe, ¿cuál será la otra pregunta? ¿Cómo es? Y de eso se trata esta serie. ¿Cómo es Dios? Y el mejor lugar donde buscar para conocer a Dios es, ¿dónde? En la palabra de Dios. Ahí estamos en la Biblia. El último sermón hablamos que tener una visión correcta de Dios, la importancia de tener una visión correcta de Dios. Cuando yo tengo una visión correcta de Dios, esto debe influir en cada área de mi vida. Esto debe cambiar, esto afectará la manera en que vivo. Cuando yo sé que Dios cómo es, eso afecta la manera en que vivo. Eso afecta la manera en que trato a mis hijos. Eso afecta la manera en que trato a mi cónyuge, a mis amigos. El conocer a Dios afecta a todo en nosotros, ¿verdad? Afecta la identidad, el significado, el propósito, el legado que voy a dejar. Y en el último sermón también aprendimos lo peligroso de tener una visión defectuosa de Dios, ¿verdad? Porque una visión correcta afecta, pero una visión falsa también afecta. Así que hablando de Dios es 3 y 1, ¿qué te hace pensar, verdad? Sí, vamos a hablar de la Trinidad. Si allá al hablar de la Trinidad, cuando yo digo Trinidad, ya nuestros cerebros ¿cómo quedan? Quedan así como embotados, como que comienzan a trabajar una máxima capacidad, porque aunque es una doctrina fundamental, es una doctrina que no es fácil entender y que ha tenido muchos detractores. Así que es imposible, dicen algunos, si Dios es 1 y 3, eso es imposible. Pero ¿sabe qué? Es necio de nuestra parte y soberbio querer razonar y pensar en el Dios Todopoderoso, que Él puede caber en mi cabeza. Cuando el Dios cabe en tu cabeza, ya deja de ser Dios. Si el Dios totalmente cabe, ya tú sabes cómo es todo totalmente. Recuerden que Él, conocemos de Dios lo que Él quiere que conozcamos, lo básico para vivir una vida agradable de Dios. Déjame decirte que personas que no reflejan, ¿verdad?, estas ideas, y las personas cambian, ahí vienen muchas circunstancias. Esta es una doctrina o una enseñanza de la Biblia fundamental. Dirían algunos que es una doctrina cardinal. Cardinal quiere decir que es tan importante, ¿verdad? Porque si la Trinidad está aislada de nosotros, ¿verdad? Eso nos diferencia de las demás religiones. Un Dios trino es el Dios de la Biblia, y las demás, la única religión que dice que Dios es trino es el cristianismo. Las demás creen en politeísmo y vamos a hablar un poquito de eso. Así que la doctrina de Trinidad es tan importante que separa el cristianismo de las demás doctrinas. Y hoy vamos a responder la pregunta, ¿cómo puede ser Dios 1 y 3 a la vez? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser Dios 1 otra vez? Y también vamos a aprender, como siempre digo, la importancia de eso para mi vida. Así que vamos a ir a Deuteronomio 6. Deuteronomio, cuarto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Término, quinto libro de la Biblia. Vamos a leer Deuteronomio 6, 4 y vamos a agregarlo hasta el 7. Ahí que... Déjame decirte algo. Si tú llegas a ir algún día a Israel, uno de los deseos de mi corazón, ir con Pati a Israel, tú vas a ver este versículo en muchas paredes y en muchos lugares. Vas a ver el 6.4. El 6.4. Vamos a leerlo, ¿verdad? Ya estamos listos. Ok, dice, el primer punto es, Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios,
uno es. Y luego agrega, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tu hijo, hablarás de ellas cuando estés en casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán junto a los frontales de tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué importante esta palabra que dice el Señor, que la tengan todos, en todos lados. ¿Verdad? Dice que esta palabra estén en tu corazón, o sea, adentro, y no solamente eso, sino que se la repitas a tus hijos, la pongas enfrente de tu casa. O sea, quiere decir, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Él, como Dios, escogió a Israel para mostrar quién era Él, inculcarle quién era Él. ¿Verdad? ¿Recuerdan a quién le dio este mensaje? A Moisés, a Moisés. Dios había escogido una nación, Israel, para mostrarle quién era realmente. Porque recuerda que las demás naciones eran ¿qué? Las naciones donde él iba a entrar, ¿qué eran? Eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Lo primero que tengo que decirle a ustedes, el mensaje más importante primeramente es que sepan que yo soy un solo Dios. Estamos hablando primer punto, Dios es uno. Después vamos a qué significa que sea tres. Las demás naciones tenían creencia en más de un Dios y por eso se llama como varios teos, teísmo. Politeístas son personas que tienen muchos dioses. Y las que tienen un solo Dios, como el cristianismo y el judaísmo, ¿verdad? Se llaman monoteístas. Mono, uno, teísta, uno. La fe cristiana es una fe monoteísta. Y vamos al versículo 4, dice, esta es una de las declaraciones más importantes que tiene la Biblia. Y esta palabra, si no, este pueblo vivía estas palabras, iba a vivir en la bendición, en la paz de Dios que vimos, que leyó mi hermano Franklin, ¿verdad? Él llenará a su pueblo con abundante paz. Pero primero tienen que saber que yo soy un Dios diferente. Yo soy un único Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama, los hebreos lo llaman el Shema. El Shema quiere decir escucha, oye, es junto a Números 11 y Números 15 es la oración central que hacen en las sinagogas los judíos. Lo repiten 2 veces al día los judíos. Esto todavía. El Shema. ¿Qué Shema? Oye. O sea, lo que voy a decir es tan importante. Oye, Israel, ¿qué quieres que oiga? Que yo soy uno solo. Y después viene el resto de cosas. Si nosotros vivimos el Shema, ¿verdad? Que es saber que Dios es uno. Y después dice que ama a Dios con todo tu corazón y al prójimo, ¿verdad? Si nosotros vivimos eso, que es muy difícil, necesitamos la ayuda de Dios, nosotros vamos a tener una vida cristiana, ¿verdad? Bastante, ¿cómo te digo yo? Bastante, oye, productiva, ¿verdad? Esto se dice, es tan importante que una confesión de vida. Para el pueblo en ese tiempo y para los judíos es fundamental entender que Dios es uno. ¿Será que los creyentes hoy, para nosotros es importante que Dios sea uno? Al final de este punto nos vamos a saber si Dios es uno, porque esto no es solamente conocer que Dios es uno. Estoy viviendo de acuerdo que Dios sea uno. Esperemos. Si bien son conocidas, es el resumen de las enseñanzas de Moisés. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto hace que el Dios de Israel sea único y diferente. Quizás para nosotros, pues, hemos escuchado desde que nacimos que Dios era uno, pero para ellos no. Ellos, antes de conocer a Dios, eran politeístas. Si tú vas a la India, en la India no sacrifican las vacas, todo es un Dios en la India, todo. Hay más de 3.000 millones de dioses, pero ellos no son tan diferentes que nosotros, ¿verdad? Aunque nosotros creemos que hay un solo Dios, ¿verdad? Tenemos otros ídolos, ¿ok? La palabra uno viene del hebreo echat, que no significa singular, sino una unidad. ¿Sí? Está difícil. Cuando dice Jehová nuestro Dios uno, no quiere decir que es único, sino que está hablando de que es una unidad. ¿Con quién? Bueno, ya estamos hablando con una unidad y es la misma palabra que se utiliza cuando dejarás a padre y madre y se unirán en una sola carne. Son 2 que son uno. Aquí es, ¿verdad? 3 que son uno. Por ahí viene ya, ¿verdad? Ya el Señor revela. Por eso la importancia de ir a la palabra. El Señor es un solo Dios y tiene un único ser que Él le está diciendo, bueno, yo soy un solo Dios, hacemos un pacto, pero yo exijo ¿qué? Lealtad a mí. Exclusividad. Él estaba diciendo, exclusividad. Lo que Dios le estaba exigiendo es que estoy haciendo un pacto contigo, Moisés, y a través de él, ¿hacia quién? A todo el pueblo, y ese pacto continúa con nosotros en Cristo Jesús. Yo pido lealtad. No adoren otros dioses, de ahí vienen los mandamientos, ¿verdad?
Segundo mandamiento. Primer mandamiento, no adores otro Dios. El segundo, no te hagas imagen de ninguno de ellos. Pero si vamos a Deuteronomio 4:39, lo puedes anotar, no lo busques. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba, en los cielos y abajo, y no hay otro. Es una doctrina que está a través de toda la Biblia. No hay otro. Quiere decir que el fundamento de la fe de los cristianos es que Dios sea uno. Si vamos a Isaías 43:10, dice así: ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo, a quien he escogido para que me conozca y crea en mí, y entienda que yo soy. Y antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo hará. Si usted ve este texto, ¿verdad? Dice, primeramente hay 3 palabras allí que quiero explicar un poquito. Conocer, creer y entender. ¿Ok? Entonces, la palabra conocer. Yo quiero que ustedes conozcan que yo soy un Dios. No solamente estaba diciendo, hoy me fui y el pastor dijo que hay un Dios. No. Esto está hablando de un conocimiento profundo, de una relación íntima que implica, ¿verdad?, que hay intimidad entre los dos. No solamente conocer de conceptos, sino de vivir una intimidad. Yo sé porque lo conozco, yo sé porque le he creído en él. Pero después dice la palabra creer. La palabra creer quiere decir que no solamente un conocimiento, sino es fe. Yo tengo fe, yo conozco, yo creo. Pero después dice entiendo. La palabra entender significa que no solamente hemos creído que Él es el único Dios verdadero, sino que esto tiene implicaciones para mi vida. Yo lo entiendo, ¿sí? Entiendo qué significa tener un solo Dios. La persona a la cual Dios se le ha revelado conoce de manera íntima, personal, que le lleva a confiar en ese Dios. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de esta verdad que Dios es uno solo? Vamos a ver. ¿Qué desea Dios transmitirnos al decirle que Él es un solo Dios? ¿Cómo podemos nosotros los cristianos trasladar que sea Dios uno en nuestra vida real? Mira lo que dice Éxodo 23. No tendrás otros dioses delante de mí, ¿verdad? Parte de los 10 mandamientos. La frase delante de mí significa de mi rostro. O sea, Dios no quiere que haya nada que compita con Él en la primacía del primer puesto. ¿Sí? Usted ha visto cuando hay una carrera, hay lo que llaman un podium, ¿verdad? El podium. En el centro, ¿quién está? El ganador, el número 1. Dios no quiere que en ese podium, que es el trono de mi corazón, haya más personas. Debemos tener mucho cuidado con cualquiera. Aquí vamos a decir, bueno, ¿qué me sirve para mí esto? Tenemos que tener mucho cuidado qué personas nosotros tenemos y valoramos al igual que Dios. ¿Qué otras personas, cosas, situaciones, hobbies o anhelos están ahí en ese mismo? Porque todo lo demás es un Dios falso. Podemos decir que yo tengo un solo Dios, que conozco un solo Dios, pero, ¿sabe qué? Un libro que leí que se llama, bueno, no me recuerdo el libro, pero el autor sí, Elizabeth Fitzpatrick, dice que podemos tener ídolos domésticos, pequeños dioses que sé que Dios es uno, pero en mi vida yo vivo como si fuera un politeísta, como si fuera una persona que adora a varios dioses. ¿Cómo es eso, pastor? Ya me está enredando la vida. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a pensar. ¿Será que yo tengo otro Dios? Bueno, ¿qué anhelas al punto que tu corazón no puede vivir sin eso? ¿Tienes algo que no sea Dios que anhelas a vivir y que sin eso no puedes vivir? No me responda, ¿verdad? ¿Hay algún deseo que te consume tus pensamientos, que te vas de aquí y no te vas pensando en esto, sino que te vas pensando en algo que anhelas y que es el motivo por el cual tú vives? ¿Qué pasa cuando tu corazón piensa que te quitan algo? ¿Puedes eso llevarte al desespero, a la preocupación? Otra pregunta para ver si hay alguna persona, yo digo que es uno, pero tengo otro. Cuando alguien recibe algo que tú anhelas, ¿te da celo o te alegras? ¿Se entristece tu corazón cuando tú estás, poner un ejemplo, yo quiero tener ¿qué puede ser? Una cámara, vamos a poner una cámara. Y yo estoy orando por eso, estoy trabajando, reuniendo, y tú ves que alguien, se te adelantó. ¿Cómo se siente tu corazón? No me respondas, son preguntas de analizar si tú dice que hay un solo Dios, pero en tu corazón hay cosas que compiten con el Dios. ¿Será que tú no puedes ver lo bondadoso de tu vida y eres agradecido? Cuando la persona no es agradecida, ni ve las bondades de Dios, sino que siempre ve lo que le falta, esa persona tiene indudablemente algunos ídolos en su corazón que son los que le quitan la paz. ¿Sabes qué? Si has identificado algún ídolo que está luchando con ese Dios verdadero único, ¿qué tenemos que hacer?
derriba el altar a ese ídolo. Derriba. Nosotros todavía tenemos ídolos en nuestro corazón. No quiere decir que todo el tiempo esté de primero, pero son cosas que compiten en lugar con Dios. Esos ídolos tienen que están en nuestro corazón, debemos derrumbarlos, hermanos. ¿Sabe qué? Porque hay un atributo de Dios que se llama el celo. ¿Sabías que Dios es Dios celoso? Un día lo vamos a estudiar, pero no es el celo del hombre. El celo del hombre, ¿verdad?, es el resultado de la envidia, es el resultado del egoísmo. No, el celo de Dios es el atributo por el cual Dios te reclama a mí y a ti, soy exclusivo. Cuando yo tengo otro ídolo, Dios se pone celoso, no el celo de hombre, porque Él ha dado su vida, ha derramado su vida y por derecho le pertenece y le pertenezco. Y cuando yo estoy detrás de otro ídolo, eso ocasiona el celo de Dios, porque Dios no tolera compartir su gloria con nadie. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a ver, estuvimos viendo hace poco, en la mañana, lo que fue aquel ángel que se levantó y quiso tener la misma gloria y competir que hizo Dios. Lo echó abajo. Dios no comparte su gloria con nadie porque es el único Dios verdadero. Él es el único. ¿Cómo aprendemos a adorar a un Dios único y verdadero? Y a contemplarlo correctamente. ¿Ah? ¿Sabe qué? Cada día o cada cierto tiempo hagamos un inventario en nuestro corazón. Hagamos un inventario qué cosas estamos valorando. Porque nos puede llegar algo. Puede ser que tú, póngale, voy a poner un ejemplo. Yo vengo de mi país pues tenía poco acceso al internet, ¿verdad? Y no, se pegaba y yo nada. Pero en el momento que yo llego a un país como este y tenemos tanto, puede ser que yo, oye, mire, descubrí esta aplicación de películas. Y no está mal eso, pero yo paso fin de semana pegado allí. Eso ha convertido en un ídolo. Yo, no, ya este hombre se me puso religioso. No, pero está combatiendo con muchas cosas. El día que a ti te corten la conexión, el día que a ti te quiten eso y tú te pongas triste, desesperado y eres capaz de irte a AT&T, está cerrado, tocar la puerta. ¿Pero cómo? Pero si es viernes, hasta el lunes para que me ponga el internet. Ya se ha convertido en un ídolo. ¿Sí o no? O llegabas de allá, de esos celulares que veníamos allá, esos Nokia, de esos así, Nokia así, que salían los eléctricos aquí. Aquí tienes un iPhone y el iPhone se te llega a caer y se te rompió. O lo dejaste en tu casa. Y eres capaz de devolverte y llegar tarde de trabajo porque se te quedó el celular. Eso es un ídolo, hermano. Y Dios no quiere que compitamos. Dice, no es exageración, es que úsalo, pero no deje que, como hablamos, te domine. No deje que sea sobrio. Sobrio es estar por encima de todas las circunstancias. Así que, ¿qué es lo que más me anima? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Por qué estar viviendo un ateísmo práctico cuando Dios es uno y quiere que se le rinda toda la adoración a Él? Otro ejemplo, ¿te encuentras fácilmente enojado o molesto por tus finanzas? ¿Ah? ¿Verdad? Oye, pero ya gané, ya se me fue. Y hasta no duró. Y te pones un mal genio que no se te puede hablar. No, cuando cobra no se puede hablar con él porque se pone mal genio Pero si has tenido una falta de dominio, ¿verdad? Que es un ídolo también, la falta de dominio. Nosotros creemos que el materialismo a este país es una bendición, puedes comprar muchas cosas. Pero si ya tú estás inmerso en eso, creyendo que comprando cosas te van a llenar, la satisfacción, el deseo se ha convertido en un ídolo, ¿verdad? Yo alguna vez fui a un psicólogo y me dijo una tontería. Yo estaba pasando por una crisis. Me acuerdo, la primera tontería que me puso a hacer fue me dio unas piedras como de río, calientitas, y las empecé a agarrar y tal. Pero lo último, me puse a pintar un árbol, la familia, tonterías que hacer. Pero después me dijo, ¿sabe qué? Vete al centro comercial y cómprate la camisa más cara y te la pones. Porque lo que tú deseas, que tú la ves y se hace imposible, y cómpratela. Bueno, me compré una camisa, pues yo fui. Y esa, por poner un precio, ponle que me costó $300 la flanela. Seguía siendo igual de desdichado. O sea, las cosas de afuera no pueden satisfacer lo que solamente un Dios único y verdadero lo puede hacer. Hablando del consumismo, nosotros ¿por qué somos? Y hablando de una cosa que yo sufro y lucho, que cuando yo compro muchas cosas, hay algún vacío en mi corazón que quiero llenar con esa cosa que huele a nuevo. Y cuando deja de oler nuevo, ¿qué quiero? Otra más. Cuando la Biblia dice, está contento con lo que tienes, ¿verdad? Entonces no compro, sí, pero no sea por el deseo de que eso llene un lugar importante en tu vida, porque las cosas son buenas o malas. Entonces estamos hablando de un único Dios verdadero. Puede ser que estas cosas
hayan pasado a tomar el lugar de Dios. Antes de que Dios es uno, hay una pregunta que deberíamos hacernos, y es la misma que Cristo le hizo a Pedro en la playa. ¿Recuerdas? ¿Me amas? Le pregunto yo, ¿me amas? No le voy a decir apacienta mis corderos, pero ¿me amas? Bueno, ten a Dios como único Dios verdadero y usa las cosas, pero que ellas no tomen el lugar de Dios. Lucha porque esas cosas, las situaciones, aquella persona que, por poner un ejemplo, una madre que se casó y ya tiene 17 años, 15 años sin tener, y el Señor le da el regalo de tener un hijo, puede ese hijo convertirse en un ídolo. Ay, no, que no toque arena, que no toque eso que se me enferma. Se ha convertido en un ídolo, porque yo sé, tanto lo anhelaste, pero hay que tener cuidado, que es un regalo de Dios, pero puedes ponerlo en el lugar que no es. Segundo punto, entonces Dios es uno, ahora vamos al asunto. Dios es una Trinidad, ¿ok? Dios es una Trinidad. Y quiero decirte que hay palabras bíblicas que no están en la Biblia. ¿Cómo eso? ¿Cómo es eso? Bueno, un ejemplo es la palabra sustituto, ¿verdad? Jesucristo vino y murió en nuestro lugar y es un sustituto, pero la palabra sustituto, aunque sabemos quién es sustituto y él hizo esa acción, no está. Otra palabra que no está en la Biblia, pero que el concepto es bien bíblico, es Trinidad. Trinidad. La palabra Trinidad significa triuno. Triunidad significa que Dios es uno, pero igual es tres. Oye, me complicaste más la cosa. Y aunque no esté implícitamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, esta palabra es bien bíblica. No está, pero es bien bíblica. ¿Quién usó primeramente este término? Y gracias a Dios yo vi, la última materia que vi fue Historia de la Iglesia 2. Y pude estudiar un hombre que se llama Tertuliano. ¿Quién es Tertuliano? Tertuliano fue un padre de la iglesia. ¿Quién es un padre de la iglesia? Los que estuvieron inmediatamente después de los apóstoles. La iglesia, ¿verdad? No es que como dicen algunos que Dios se reveló ahorita, no, la iglesia ha sido siempre la misma. Diferentes, antes no habían aire ni luz, pero la iglesia siempre ha creído lo mismo. Entonces tuvo Jesús, sus apóstoles, y después de los apóstoles iba llegando como una carrera de relevo, donde van entregando el testigo. Hubieron hombres que vivieron con los apóstoles, que sostuvieron doctrina, no es inventada por nosotros. Tertuliano, ¿qué hizo Tertuliano? Más o menos en el año 165, hubo un hombre que se llamaba Arrio. Arrio es el padre de los testigos de Jehová. Arrianos, los arrianos, o los que se llaman los moniarquianos. Quiere decir que ellos creían que Jesús no era Dios, que Jesús había recibido poderes por el Espíritu Santo. Y él, ¿verdad?, dijo por primera vez que Dios es triuno, es trinitario, porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran Dios. Y tú sabes que por este concepto la iglesia sufrió. La iglesia estaba consciente, pero hubo muchos ataques, porque el Constantino, que fue el primer emperador que declaró que el cristianismo era la religión oficial, él creía que solamente Dios el Padre era Dios. Y este Arrio que estuvo preso, que por herejes, los herejes eran quemados, por esta falsa doctrina, Constantino lo bautizó, como cristiano lo bautizó Arrio. Pero el primero que dijo la palabra Trinidad en el año 165 fue esta. ¿Pero qué es la Trinidad? Mira lo que dice un autor. Wayne Grudem Wayne Grudem nos da una definición excelente. Dios existe como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es completamente Dios, un solo Dios. Lo que quiere decir que solamente hay un solo Dios, pero este Dios es tres personas. ¿Ok? Vamos a ir a Génesis 1 y vamos a ver que no es algo inventado. Génesis 1:26, lo vas anotando porque son varios, ¿verdad? Quiero explicarte a través de toda la Biblia que Dios es uno y a la vez tres. Ok, Génesis 1:26 dice, haremos al ser humano o al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra clave ahí es que haremos. ¿Con quién estaba Dios allí? Algunos dicen que estaban con los ángeles, pero saben que los ángeles no participaron de la creación. ¿Ok? Ni tampoco fueron creados, como dice, a nuestra imagen y semejanza, era la imagen y semejanza de Dios. La mejor explicación es que, ¿verdad?, hay una pluralidad de Dios. Vamos a Génesis 3:22, siguiendo hablando sobre Génesis 3:22. Si voy muy rápido, la anotas, porque el hecho no es seguir todos los textos, sino anotarlos. Génesis 3:22 dice el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento de lo que es el bien y el mal. ¿Quiénes son nosotros? La Trinidad de Dios. Y cuando recuerdan el relato de Babel, la torre de Babel, que los hombres quisieron llegar al cielo y quisieron construir una torre bien grande, en Génesis 11:7
dice, será mejor que bajemos y confundamos sus idiomas. ¿Quiénes iban a bajar? La Trinidad de Dios. Y si vamos a Isaías 6:8, voy por toda la Biblia, porque no es que lo sacamos de aquí y de allá, sino que es una enseñanza que está en toda la Biblia. Pues como les dije, el cristianismo sin Trinidad no es cristianismo. Isaías 6:8 dice, enviaré singular, ¿y quién irá por nosotros? Mira qué dice aquí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Mira que hay una particularidad que dice, ¿a quién enviaré? ¿Qué es enviaré? Singular, una persona. ¿Y quién irá por nosotros? Está hablando, ¿verdad? Que podemos a Dios, singular Dios, por nosotros la Trinidad. Si vamos al Salmo 110, 110:1 David dice, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a los enemigos a tu pie. ¿Qué Señor y otro Señor? El Padre y el Hijo. ¿Ok? Y si vamos eso es todo, tenemos muchísimo, pero si vamos ahora al Nuevo Testamento para ir adelante, vamos ahí, sí, búsquenlo. Mateo 3, 16, 17. Mateo 3, 16, 17. Cuando bautizaban a Jesús, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué pudieron notar allí? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Un Hijo bautizándose, un Espíritu Santo descendiendo y el Padre hablando. Tres a la vez distintos, pero el mismo Dios. Porque hay algunos que dicen, y alguna vez me enseñaron a mí en la iglesia, Dios es como el agua. ¿No has escuchado eso? Dios es como el agua. Dios está líquido, pero puede estar sólido y puede ser gaseoso. Eso es una gran herejía. Eso se llama modalismo. O sea, es Dios, pero Dios pasa de aquí, acá y acá. O sea, el Dios que se transforma en una sola persona, porque cuando es agua, no hay agua. En cambio aquí vemos que es tres a la vez. Recuerden que no podemos encuadrar a Dios en mi mente. Tenemos que entender seguro que Él es trinitario. Aquí podemos ver a los tres miembros de la Trinidad realizando actividades distintas. ¿Dónde estaba el Padre? ¿Dónde estaba el Padre? En el cielo hablando. ¿Dónde estaba el Hijo? Bautizándose. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? Descendiendo en forma de paloma. Así que vamos a 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2 dice así, lo anotan, si no llegan. La previsión del Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Si seguimos buscando más versos, vamos a encontrar muchísimos versos sobre la doctrina. Y si vamos al verso que nosotros nos atañe como iglesia, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vemos que era un singular, pero también tres personas diferentes. Y si hay un saludo que yo he dado algunas veces al final del servicio, en 2 de Corintios, que es muy hermoso, o sea, anótelo, este es muy hermoso, 2 Corintios 13:14 dice, que la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Aquí podemos ver a las tres personas diferentes, ¿verdad? La gracia de ¿quién? De Jesucristo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Así que deja muy claro la Biblia. Y si vamos hasta Apocalipsis, vemos, ¿verdad?, que no hay duda para los cristianos bíblicos que Dios es uno y tres personas. ¿Y dónde podemos ver también que Dios es Trinidad? En nuestra salvación. Nuestra salvación, ¿verdad? No, pero, y quiero decirles antes, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Así que Dios Padre claramente es Dios. Evidentemente, es el primer versículo de la Biblia. Dice que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaban cerca. Dice la Biblia en Hebreos, dice, ¿cómo nosotros conocemos esta Trinidad? Dios nos ha dado a conocer a Dios a través de ¿quién? A través del Hijo. Si queremos conocer, porque Él vino a mostrar. El Padre se expresa, ¿qué? En nuestra salvación, Él envió al Hijo. ¿Verdad? Y Él envió al Hijo para que conozcamos el resplandor de su gloria, la expresión exacta de tu naturaleza. El Hijo también es plenamente Dios. Lo vemos en los evangelios caminando. ¿Quién caminaba? ¿Quién caminaba por la tierra? ¿Quién nació? ¿Quién murió? ¿El Padre? Jesús, ¿verdad?
Jesús. Por ahí hay una secta que habla de Jehová, 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 porque solamente piensa en el Padre. Pero como dije, esta doctrina, esta enseñanza separa las iglesias, separa el cristianismo bíblico de los demás, de los falsos. Porque vimos a Jesús, Jesús fue el que murió, resucitó, el Padre le envió, le comisionó, ¿y quién le ayudó en su caminar? El Espíritu Santo. ¿Y quién vino cuando Jesús murió? El Espíritu. Así que Jesús es plenamente Dios, pero el Espíritu Santo también es Dios. Lo vemos en el bautismo, lo vemos al mismo nivel del Padre y el Hijo. El Espíritu Santo no es menos, pero tiene una función. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón mientras mentiste al Espíritu Santo y no has mentido a los hombres sino a Dios? Dice Hechos 5, cuando Ananías y Zafira vendieron la propiedad y se quedaron con una parte, dices, tú has mentido a Dios. Has mentido al Espíritu Santo, has mentido a Dios. Así que acá vemos que cada persona de la Trinidad es plenamente Dios y que solamente hay un Dios. Y estos sencillos textos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. El Dios verdadero no es un Dios arrogante. Ahora vamos a ver qué tiene que ver con nosotros eso, la Trinidad con nosotros. Muchos pensaban, y ayer escuchaba un testimonio de alguien que decía, mira, ¿sabe? Yo odiaba a Dios, un predicador. Yo odiaba a Dios. ¿Por qué? Porque lo veía como un Dios arrogante, un Dios que nos formó para que viviéramos y darle gloria a Él, un Dios egoísta, ensimismado en Él mismo, pero sabe que ese no es un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Dios, si pensamos en la Trinidad, no es un Dios que está centrado en sí mismo. Dios, desde la eternidad pasada, tenía una relación ¿con quién? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una coexistencia. ¿Sí entienden el término existían juntos y ellos tenían una relación y tienen una relación de armonía. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Que si el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Dios, puede habitar en armonía, siendo Dios, es un ejemplo para nosotros en habitar en armonía. A nosotros nos impulsa a ver esa armonía. Al ver la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas que se animan y caminan juntos y viven en armonía, es un ejemplo para nosotros como iglesia de caminar así. ¿Y qué hacemos con el pecado? Bueno, el pecado tiene que ir, ¿verdad? Cediendo nuestra vida, tenemos que ir trabajando, pero pregunto yo, ¿está reflejando la iglesia esa armonía? No me conteste, ¿verdad? La iglesia debe crecer en eso que Dios nos está mostrando en una relación intertrinitaria. Quiere decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo se llevan en armonía. Y nosotros, ¿verdad? A pesar de nuestra vida, tenemos que morir. Somos llamados a ser pacificadores, porque si alguien, Dios que nos visite, va a conocer el amor de Dios es a través de la armonía que tengamos los unos con los otros. Y tristemente ha pasado en la iglesia en general que cuando alguien llega, no ve la armonía, sino que ve. ¿Qué ve? División, discordia. Esa no es una iglesia espiritual. Es muy fácil cuando todos nos conocemos, pero el día que yo o tú me hagas algo a mí, que me lo vas a hacer, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Será la Trinidad un ejemplo para decir, yo debo mantener la unidad? Dice la Biblia que mantengamos la unidad a medio del vínculo. Ni siquiera Dios está diciendo que la creemos, porque la unidad ya Dios nos la dio. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Si yo tengo a Cristo, yo estoy unido con mi hermana. Si no está Cristo, no estamos unidos. Estamos unidos en un solo cuerpo. Que quiere decir que si mi hígado se para, todo el cuerpo sufre. Y eso es una de las cosas prácticas que podemos traer nosotros de entender la Trinidad, que no es fácil, es vivir en armonía. Ojo, pero Dios no son tres dioses independientes, tampoco es una sola persona que se ponen tres máscaras diferentes. No, Dios es una en tres personas. El Padre no murió en la cruz, fue el Hijo. ¿Quién fue enviado a la tierra? El Espíritu Santo. Esta doctrina nos llevará a celebrar la belleza, debemos celebrar porque esto nos apunta a un Dios grande, más grande que nuestra cabeza. Si pensamos esto, como dije al principio, nuestra cabeza empieza a funcionar mucho, ¿no? ¡Wow! Lo que podemos recurrir de esto es que tenemos un Dios muy grande y ese Dios se ocupa de nuestros asuntos. Porque a veces nos vamos, pero ¿cómo será? ¿Cómo es tres? No. Simplemente crea que Dios es tres, es uno, y que ese Dios es tan grande que es capaz de venir a nuestra vida y poder ayudarnos en circunstancias. Entonces, alguien dijo, no quiero un Dios que domine con mi mente, sino un Dios que domine a mi mente. Sí, repito. Alguien dijo, no quiero un Dios que yo domine con mi mente. Ah, sí, ya salí entendiendo la Trinidad totalmente. No. Yo quiero un Dios que domine mi mente.
no que yo domine mi mente en los conceptos de Dios, porque Dios es muy grande. Tercer y último punto. Hoy vamos a terminar temprano, buenas noticias. Implicaciones, ¿entiende el término implicaciones? ¿Qué significa la Trinidad para los creyentes? ¿Ok? ¿Sabían, mis amados, que la fe cristiana es la única religión que cree que Dios se manifiesta? Ya lo he dicho, Padre, en tres personas, y que la distinguió desde el principio, lo vimos en la vida de Atanasio. Como toda enseñanza de la Biblia, como hablamos en el primer punto, al saber esta verdad, ¿qué resultados o acciones trae para mí? Pregunto yo, al saber que Dios es uno y tres a la vez, ¿podemos seguir viviendo igual? No me responden, yo creo que no. No creo que dos. ¿Qué hace esto? La Trinidad nos enseña que Dios es un Dios relacional, ¿sí o no? Dios no es un Dios solo que está allá. Dios es un Dios que desde el principio se relaciona en tres personas. Y si Dios es un Dios relacional, ¿qué nos pide a nosotros los cristianos? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Eh? Que nos relacionemos los unos. Y en un mundo tan individualista como vivimos hoy día, de tanto aislamiento que aún los cristianos se aíslan, Dios nos enseña, no pueden vivir así, porque yo soy un Dios relacional. Ustedes deben relacionarse porque yo soy un ejemplo para ustedes. ¿Verdad? Nos invita a motivar, a tener compañerismo. ¿Pero por qué no tenemos compañerismo? Porque tenemos conceptos mundanos. ¿Y qué va a pensar de mí? Si es una iglesia que es una iglesia espiritual, a ti no te debe importar lo que piense tu hermano de ti, siempre y cuando se esté portando bien, ¿no? Que cuando estamos en la escuela dominical, no voy a participar porque yo no sé nada. Eso es un pensamiento demasiado carnal, demasiado carnal. Yo no voy a porque es que yo no sé mucho. Y está para acá para aprender, está el Espíritu Santo, el pastor no sabe más que tú, tiene más tiempo. Oye, si no sabe ese hombre... O sea, ¿me entienden? Siempre ir con el prejuicio de qué va a decir el otro de mí, eso no tiene que estar en el medio de nosotros. ¿Y qué van a decir si me ven que tal cosa me pasó? Porque Dios nos estimula a tener un compañerismo. Y el compañerismo está en las buenas y en las malas. La Trinidad nos enseña que nosotros dependemos los unos de los otros. Porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo no es que no pueden vivir. Nosotros no podemos imaginarnos un Dios que no sea tres. Nosotros no podemos imaginarnos un cristiano que no tenga otros compañeros. Si un cristiano no tiene otros compañeros, o es nuevo en la iglesia, o no ha entendido que Dios nos llamó a relacionarnos, ¿verdad? Si nada más te relacionas con aquellos que te caen bien, déjame decirte que esos conceptos no son cristianos. Tienes que buscar, y si hay alguien que, bueno, indudablemente, pues no voy a tener una amistad íntima con esta persona, pero es mi hermano y estamos unidos en Cristo. Y algo aprendes. Aprendes de ese hermano que soy muy sensible. Porque cada vez que el hermano es un poco impertinente y me duele cuando habla, soy como muy sensible. Yo todavía quiero controlar todo, porque cuando yo quiero que todo salga perfecto, que los que invito, que los que veo no digan cosas, no hablen más de lo necesario, yo quiero controlar las cosas. Y Dios permite todo eso para ver cómo es mi reacción, qué carácter tengo yo. Si yo soy paciente, si yo quiero que la iglesia, imagine que invitamos mucha gente y ya estamos bien como iglesia y empiezan a llegar personas con niños pequeños y todos lloran. ¿Por qué Dios permite que los niños lloren? Porque esos niños lloran. Si a mí me molesta como pastor y me interrumpe, yo soy el que tengo el problema. Porque ¿sabes qué bonito? Una iglesia con niños. Pues tenemos generaciones de... Cuando las iglesias esta murió porque eran puros viejos, nosotros tenemos una iglesia naciente. Esas iglesias americanas hubieran querido tener aquí niños que tumbaran los cables, que hicieran de todo, porque esa iglesia se murió porque no había jóvenes. Pero si yo no soy espiritual, nosotros tenemos que ver en la Trinidad un modelo de compañerismo. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Jesús dijo, si alguien me ama y ama mis palabras, lo amaré y vendré yo y haremos morada con Él. Estas verdades son grandes del cristianismo, ¿verdad? Y vemos la bondad y el amor de Dios. Sabes que debido a nuestro pecado es imposible que ese Dios pudiera relacionarnos con nosotros, pero a través de esta Trinidad Dios logró una salvación para nosotros. Un Dios que no es trino, que es un falso Dios, no puede salvar. Porque tenía que haber un Padre que planificó, un Hijo que ejecutara y un Espíritu Santo que aplicara la salvación a nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Aplica la salvación. Joan dice, hoy aprendí tal cosa, lo voy a poner en práctica. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo.
hoy, o dice Roberto, bueno, no lo apliqué bien, se me olvidó. El Espíritu Santo te cuestiona para que tú apliques lo que estás aprendiendo a tu vida. ¿De qué manera nosotros valoramos, verdad? Que Dios te busque para relacionarse contigo. ¿Ah? Eso es. ¿De qué manera la relación intertrinitaria, parece que fuera interplatanaria o es intertrinitaria, es un término entre la Trinidad, te estimule al amor y a la armonía? Dios no es un Dios que dice, yo voy a crear a este pueblo para que me ame, porque yo soy un Dios egoísta que necesito amor. No, Dios no necesitaba el amor porque el amor se lo daban entre ellos mismos. Pero ese amor de entre ellos mismos, ¿sabe qué quiso hacer Él? Yo lo voy a compartir con mis hijos. El amor que tengo con el Padre. Dice, este es mi Hijo amado, en cual me complazco. Y al conocer tú a Cristo, esas mismas palabras vienen para ti. Esta es mi Hijo amado, porque yo lo amé y quiero ahora que ustedes disfruten de ese amor. La Trinidad nos enseña que Dios no tiene necesidad. No nos hizo porque Él se sentía solo o estaba necesitado de compañía, sino que lo hizo para que nosotros fuéramos al Hijo y le adoráramos y nos complaciéramos en Él y nos salváramos. Y esa satisfacción fue el deseo de tener una relación profunda con nosotros. ¿Sabe qué más nos enseña la Trinidad del amor? Lo que he venido hablando. Que no solo es una palabra, porque somos muy románticos. Yo te amo, pero no me pida favor. Yo te amo, pero cuando salgas de esa, como decimos en el país de nosotros, cuando salgas de esa pava que carga, me busca. Porque te ha dañado el carro, te dejó la mujer, no. Cuando estés en la buena me llama. Eso no es amor. Eso no es amor. A veces nosotros hasta estamos casados y tenemos relaciones en base a eso. Porque cuando la persona se vuelve lo que es un pecador, ya me fastidia. Esta amistad que escogí como que no, porque es como muy pecadora. Ese pecado de ella que Dios permite va a sacar lo peor de ti para que tú trabajes en lo peor de ti. Que es impaciencia, ay, no le voy a agarrar porque cada vez que me llama es un problema. No, ahí Dios está formando nuestro carácter. A través de todo esto Dios nos enseña. El amor trinitario nos enseña a nosotros. ¿Sabe qué? Dios no es un omnipotente tirano, sino que es un Padre amoroso, un Hijo amoroso, un Espíritu Santo amoroso, que esa bondad quiere derramarla sobre nosotros. Cuando leemos la Biblia y buscamos su rostro, Él quiere derramar ese amor a nosotros. Él es la fuente inmesurable donde rebosa el amor por su Hijo. Lo amaba tanto que el Padre dijo que este Hijo es tan maravilloso que se lo voy a dar a ustedes para que ustedes también puedan disfrutar de mi Hijo. Para que ustedes puedan amar con el amor de mi Hijo, porque el amor que nosotros tenemos como humanos no es amor, eso es algo que me conviene. Pero yo quiero que ustedes se amen con el amor que nosotros nos amamos. El Hijo que hizo se encarnó y explícitamente lo hizo con el propósito de glorificar al Padre para que nosotros también pudiéramos participar de esa gloria. Yo lo glorifico, pero ustedes también, cuando vayan en mi nombre, ustedes van a glorificar, van a hacer brillar, van a hacer crecer. La gente va a querer de ese Dios que ustedes tienen. El mundo necesita ver más de ese amor y ese compañerismo de nosotros, y nosotros somos portadores de esa Trinidad. No hay un evangelio que no sea, ¿verdad?, trinitario. Nosotros podamos adorar al Padre. ¿Cómo adoramos al Padre? No nos ayuda la Trinidad en la adoración. Yo adoro al Padre a través del Hijo y el Espíritu Santo es el que me ayuda en la adoración. La Trinidad nos enseña a orar. ¿Por qué? Porque el Padre, yo me dirijo al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo intercede por mí. Porque Dios nos escogió en Cristo ante la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Delante de Él el amor nos predestinó para adopción como hijos para que mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad. El Espíritu Santo produce una obra regeneradora en nosotros. ¿Sí entienden? El Espíritu Santo nos va transformando y Él aplica esa salvación y mora con nosotros y es el que nos une a Cristo. Como podemos ver, cada persona Trinidad está involucrada en nuestra salvación. Él también, usted dice la Biblia, en Él, ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Sella la salvación. Este Joan me pertenece. Y Joan dice, oye, ¿cómo que esta semana no fui muy cristiano? No, eso es mentira de Satanás, porque si Él te ha sellado, el Espíritu Santo está en ti, gracias a esa Trinidad, tienes un sello de garantía el Espíritu Santo. Cada una de las personas de la Trinidad juega un papel muy importante en nuestra vida y es fundamental en el proceso de salvación. El conocimiento de la Trinidad, termino con esto, nos ayuda en nuestra vida de oración. ¿Por qué? Porque entiendo que la oración debe ser trinitaria. Si no es trinitaria la oración, no es oración, ya que tenemos
comunión con Dios en oración por medio de el Hijo, y tenemos una invitación a orar al Padre y en el poder del Espíritu Santo. Así que cierra sus ojos. He tratado de explicar esta difícil doctrina y traer algunas implicaciones para nuestra vida de lo que significa tener un Dios trino. Vamos a orar. Si aquí hay alguien en este lugar hoy, ¿verdad? No me puedo olvidar, porque una iglesia trinitaria es una iglesia que ora para que los perdidos vengan a Cristo. Y yo quiero decirte, mi amigo, mi amiga que nos visita, al escuchar sobre quién es Dios, que hay un Dios único y verdadero, a ese Dios es el que tú conoces y pudiste identificar hoy otros ídolos, amigo o amiga. Conocer a Dios es más que saber que Él es Dios y que es trinitario. Eso es algo que involucra la mente, que involucra el corazón. Es más que saber algo, es más que sentir, si creo. Es un cambio de vida, es un cambio de rumbo, es un cambio de dueño. Y si tú no tienes hoy a Cristo Jesús como te sueño y Salvador, tú no puedes, ¿verdad? No puedes tener una relación de la que hemos hablado, de amor, de armonía. No puedes. Pero yo te invito hoy a lo que dice la Biblia, primeramente, que Dios a través de por nuestro pecado está enemistado con los hombres. Y que vivimos bajo su juicio. Y si eso te preocupa, mi amiga o mi amigo, sabe que Jesucristo fue a la cruz. Gracias a la Trinidad, el Padre planeó, el Hijo vino y murió en tu lugar para pagar la gran deuda. Y si hoy el Espíritu Santo está tocando tu vida y sientes un dolor en tu corazón por haberte alejado de Dios, por no tener una comunión con Él, yo te invito hoy a una relación con Cristo Jesús a través del arrepentimiento y el perdón y poner la fe en Él. Si Dios te ha llamado, ahí donde estás, ora al Señor y dile, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo quiero creer en este Dios que está predicando este hombre. Yo reconozco mi pecado, mi maldad y quiero ser salvo. Necesito tu perdón. Quiero tener una relación especial contigo a través de Cristo. Iglesia, oremos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están más allá de nuestra comprensión el día de hoy, podamos dar gracias a Dios por ese amor que podemos entender, por esa armonía, y que estas tres personas que Dios en las que podemos conocer a Dios puedan ser reales cada vez más en nuestras vidas y podamos crecer en conocimiento. Gracias, Señor. Te alabamos en esta preciosa tarde. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén.